Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y terminamos nuestra primera unidad. Recuerdan que una de las indicaciones que se les dio inicialmente es que descarguen nuestro contenido para que sepan exactamente cómo está estructurada nuestra clase, nuestra asignatura. En ese material ustedes pudieron ver que tenemos varias unidades de trabajo. La primera unidad tiene las herramientas de dibujo y precisión y ya terminamos de realizar la primera unidad. Ahora pasamos a la unidad 2, a la unidad que trata o tiene contenidos sobre las anotaciones. ¿Está? Ok. Vamos a nuestra clase otra vez. Nuestra guía de clase dice, esa guía de clase, no se olviden que es para que ustedes lean, no está de balde ahí. El objetivo, fíjense que dice, unidad 2, anotaciones, clase 7, estilo de textos y escritura del texto, y también dice práctica. El objetivo de la clase es escribir las leyendas de información aplicando una jerarquía de acuerdo al peso visual de los textos y a la escala de impresión, siempre con respecto a una representación gráfica arquitectónica. Luego, como segundo objetivo, dice aplicar las herramientas de dibujo para realizar las representaciones arquitectónicas. Vamos a ver cómo realizar un corte. ¿Está? Con criterios siempre de dibujo técnico. Y como contenido en nuestra clase de hoy tenemos creación de los estilos de textos, tipos de escritura, justificaciones, edición de texto y orientaciones para poder determinar la altura correcta de los tamaños de los textos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver nuestro material de clase. Perdón. Como ustedes ya sabrán, nosotros estuvimos terminando la primera unidad. En esa primera unidad estuvimos dibujando con precisión y esto es algo que quiero recalcar con respecto a las tareas que estuvimos verificando. Se sigue dando imprecisiones. Me refiero a que no están utilizando las herramientas de precisión, no están utilizando el OSNAP para definir algunos puntos, entre ellos el centro del arco. El centro del arco pican en cualquier parte, tienen que marcar una intersección o un punto final. En las correcciones de las tareas 2 se está yendo ese comentario. Y no les debe volver a suceder este tipo de errores porque son extremadamente básicos. ¿Está? Presten atención al momento de dibujar. Bueno, una vez que nuestro trabajo esté realizado con precisión, se van a dar cuenta que toda representación gráfica necesita textos de información. Y también es muy importante clasificar la jerarquía, cuáles de los textos son más importantes. Los textos de información que generalmente tiene nuestra representación arquitectónica son títulos de lámina, nombre de los ambientes, tienen las acotaciones, hay algún que otro símbolo, símbolo de eje, en este caso tiene solamente símbolo de corte, hay otros datos relevantes para la interpretación correcta de nuestra planta. Entonces necesitamos introducir textos de información. Y al introducir textos de información también es importante clasificar. Tienen que otorgar una jerarquía visual, o sea, algunos se deben leer con mayor importancia, debe tener un mayor peso visual. Si ustedes se fijan, acá el título tiene un texto con mayor tamaño.
Luego tienen, no se nota muy bien en esta imagen, pero creo que van a reconocer que el resto de las informaciones tienen un tamaño más pequeño. Por ejemplo, los nombres de los ambientes, las acotaciones tienen un tamaño más pequeño. Eso es una clasificación por jerarquía de acuerdo a la relevancia o la importancia que ustedes necesitan darle a su representación. Acá tenemos otro ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar. Por ejemplo, dice títulos y subtítulos. Aquí tenemos el título y el subtítulo de este gráfico. Dice nombre de los ambientes. Si ustedes se dan cuenta, tienen un tamaño menor. Informaciones generales y cotas. Aquí están las acotaciones de este corte. Aquí hay unos textos. Aquí en la escalera tienen otros textos de información. Allí dice tantos escalones, de tanto de contrahuella, tanto mide la huella. Son informaciones importantes para la interpretación de nuestra representación arquitectónica, pero lo tenemos que discriminar, lo tenemos que clasificar. Si ustedes se dan cuenta, estos son unas tipografías que tienen que ya conocer seguramente porque usan Word y otro tipo de herramientas para escribir textos. Y la elección que ustedes realizan es extremadamente importante. Para nuestros textos de información, para una representación de dibujo técnico, debe ser simple, debe ser sencillo, debe ser de fácil lectura. Por ejemplo, en esta columna es 1, 2, 3, 4. El cuarto que tienen no es una tipografía que nos ayudaría en nuestro caso. ¿Está? O sea, lo que les quiero decir que a la hora de la elección de la tipografía para una representación de dibujo técnico debe ser simple y clara. ¿Está? Ok. Si ustedes necesitan alguna información con mayor relevancia, podríamos elegir un texto que que tenga un mayor grosor, por ejemplo, para que adquiera un mayor peso visual, como este ejemplo. El título necesita tener un mayor peso visual, entonces se le otorga otra tipografía diferente de los textos de acotación, por ejemplo. Bueno, para poder realizar esas diferencias de características de tipografía, nosotros tenemos un comando. AutoCAD les ofrece una herramienta que se llama estilo de texto. Esta herramienta, estilo de texto, les va a permitir a ustedes controlar distintas características de ese tipo de texto. Pueden configurar el tipo de letra, la justificación, modos de visualizar, vamos a ir viendo. ¿Está? Bueno, vamos a ver de qué se trata estilo de texto. Ese es el primer paso que tenemos que realizar. Dentro del menú tienen anotar. Me gustaría que, si pueden, abran el programa y abran un archivo de dibujo. Y mejor si es su tarea o su ejercicio planta 2. Bueno, en el primer grupo dice texto. Aquí tienen la herramienta que se llama estilo de texto. Nos permite configurar eso. Despliego el nuevo letrero de diálogo y tengo esto. ¿Ok? Bueno. El primer paso, como siempre, es nombrarle, darle un nombre nuevo. Y le voy a llamar, le voy a poner mi nombre, porque estamos probando. Aceptar. Le acabo de dar un nombre, ¿ven? Acabo de crear un nuevo estilo de texto. Ahora voy a asignar
la tipografía, el tipo de letra. En este cuadro donde dice tipo de letra, despliego y tengo aquí un montón de opciones, ¿ven? Me estoy desplazando con las flechitas del teclado, voy viendo cuál de estos estilos me resulta interesante. Profe, Les ¿podrías quiero volver a mostrar abrir acá. esa cosita? Discúlpame, no te escucho bien. Si podrías volver a mostrar cómo abriste este estilo de texto, porque no me abre. Ok, ok. Bueno, estando seleccionado mi nombre, que es el nuevo estilo No, que pero acabo de crear, en el esta cuadro, vista, ¿cómo se abre, profe? y bueno, ahí estoy mostrando. Acá selecciono tipo de letra, despliego y acá tengo Es que no me entra en en esta el, cara la que ventana. estás mostrando. No pudiste entrar en estilo de texto. No, porque yo le doy, es que tengo aquí donde dice para escribir textos, pero no encuentro esa Bueno, carpeta, voy a, esa voy a cara que aceptar te un digo. rato y vuelvo atrás. Dale. En el menú dice anotar. En Ah, dale, anotar dale. tenemos el primer grupo. En el primer grupo, donde está el título texto, en la parte inferior dice estilo de texto. Ahí salió. Sí, muchísimas gracias. Por nada. Bueno, repasando, primero seleccionamos el cuadro donde dice nuevo, a continuación escribimos el nuevo nombre. Cuando tienen el nombre, podemos seleccionar la tipografía. Bueno, lo que les quiero comentar aquí es que existen varias tipografías. La que tiene el icono que dice doble T, tienen una doble T a la izquierda, son los estilos o los fonts, los tipos de letra de Windows. Se llaman True Types. Y los que tiene a la izquierda un icono de un compás y una A son los tipos de letra o los fonts, la tipografía de AutoCAD. Quiero que busquen una tipografía que se llama Simplex, que es de AutoCAD Simplex. Está ordenado alfabéticamente. A ver, me desplazo hasta la S. Quiero que seleccionen el que dice Simplex. ¿Ven? Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que la tipografía era relevante para nosotros? Uno de los más sencillos, obviamente, es este que ofrece AutoCAD, pero pueden seleccionar el de su preferencia, siempre y cuando sea uno simple, sencillo, de fácil lectura. ¿Está? Ok. Bueno. Entonces, seleccionamos nuestra tipografía o tipo de letra. Este cuadro donde dice tamaño, donde tienen anotativo y altura, no vamos a tocar por el momento. Más adelante lo vamos a tocar. Repito, no tocamos tamaño. Nada que se encuentre en este cuadro vamos a tocar. ¿Ok? Bueno, efectos. Quiero que se fijen en el modelo. Acá tienen un modelo, dice efectos. Esto se refiere cuando habíamos visto que el estilo de texto controlaba la apariencia. Bueno, pueden darle esta opción para colocar los textos de cabeza. Saco. Reflejado a la izquierda. Vertical. Son distintos efectos de los textos. Pasamos a la columna de la derecha. Dice relación anchura-altura. Eso le quiero mostrar en el material. Creo que está más simple.
Aguárdenme que para mí que ya había abierto, pero no encuentro. Voy a volver a abrir. Bueno, acá les quiero mostrar lo que comenta con respecto a anchura-altura. La relación anchura-altura permite configurar qué tan ancha o qué tan fina ustedes desean la letra, una letra. Está cuando el valor de relación ancho-alto ustedes le colocan menor a 1, por ejemplo, este caso C que dice acá, 0,50, van a tener como resultado una letra más fina y esbelta. Si ustedes le colocan a este cuadro donde dice relación ancho-alto un valor mayor a 1, por ejemplo 2, van a tener este resultado, una letra más bien ancha. ¿Está? Eso es lo que controla esta opción que dice relación anchura-altura. ¿Está? Y cuando colocan el valor igual a 1 significa que queremos así como me muestra el modelo, porque la relación ancho-alto es con respecto al modelo. ¿Está? Ok. Bueno, voy a volver acá y relación ancho-alto le voy a colocar un valor 0,80. Quiero que sea más bien fina, porque vamos a suponer que este estilo yo lo estoy necesitando para las acotaciones. Y necesito que sea más bien fina. Ok. Ángulo oblicuo se refiere a la inclinación de una letra con respecto a la vertical. Por ejemplo, 10, un ángulo de 10 grados. ¿Ven ustedes esta vista previa? Se inclinó un poquito nuestro texto. Voy a volver a colocar 0 para que vean la diferencia nomás. Le voy a colocar, por ejemplo, 30 grados. Un poco exagerado. Vamos a dejar en 10. Bueno, acabamos de crear un estilo de texto. Acabamos de configurar las apariencias, las distintas características para la apariencia de mi texto. Seleccionamos la tipografía, seleccionamos una relación anchura-altura, seleccionamos un ángulo oblicuo. Aplicar. Y voy a cerrar. En este primer cuadro es el controlador de textos. Si ustedes se despliegan en la parte superior, les va a mostrar todos los estilos creados en este archivo. Yo de antemano había creado este estilo es el que creamos juntos y estándar es el que creó AutoCAD. Ya viene siempre con un estilo creado que le llama estándar. Lo que nosotros podemos realizar acá es seleccionar el estilo actual de escritura. Despliegan y seleccionan el estilo actual de escritura. Algo similar a cómo trabajamos en capas. ¿Se acuerdan? Desplegaban y seleccionaban el que desean como actual. Vamos a crear de vuelta otro estilo de texto. Se recomienda como mínimo que ustedes creen en un archivo de trabajo 2 estilos de texto. Uno con apariencia bien sencilla y simple, como la que acabamos de hacer, y otra con un aspecto más bien relevante, el que va a tener mayor peso visual. Bueno, voy a crear uno nuevo y le puedo dar un nombre que tenga que ver con eso que voy a hacer. Vamos a suponer que quiero escribir los títulos de mi trabajo. Entonces convendría que le llame así, título, texto mayor, especial, relevante, como ustedes quieran. Yo le voy a llamar título. Ahí. Bueno, aceptar. Aquí tengo mi estilo nuevo creado y voy a seleccionar un font que tenga mayor peso visual y voy a buscar uno que me agrade.
entre los que tengo en mi... Bueno, no se olviden lo que les había dicho, todos los que tienen la TT son fonts o tipo de letras de Windows, y los que tienen el compás con la A son los de AutoCAD. A ver, vamos a suponer que me gusta este estilo. Bueno, seleccioné la tipografía. Relación anchura-altura, yo quiero que sea una letra más bien ancha porque es para escribir mi título. Entonces le voy a colocar un valor mayor a 1, 1.2 por ejemplo. Y no quiero que esté inclinado, 0. ¿Está? Ok. Acabamos de crear nuestro segundo estilo de texto, que es el que va a tener mayor peso visual. Le llamamos título. Asignamos una tipografía un poco más importante. Una relación anchura-altura queremos que sea más bien ancha y no queremos que tenga ángulo de inclinación para que se diferencie del anterior. Eso nomás es, o sea, ese nada más es mi objetivo, que se diferencie del anterior. Aplicar. Ya está. Ok. Igual que en el caso anterior, aquí se guardan todos los estilos de textos que ustedes crearon. ¿Cuál de estos desean utilizar para su escritura? Voy a seleccionar como actual el que habíamos creado inicialmente. Bueno, ya creamos los estilos de texto, ahora podemos escribir. En el primer cuadro dice, tienen un símbolo A y una flecha. Al tener una flecha significa que pueden desplegar opciones. AutoCAD les ofrece dos tipos de escrituras, dice, de textos de líneas múltiples, les va a permitir escribir un texto en un párrafo, arma un párrafo para que ustedes puedan realizar la escritura. Y la otra opción dice una línea de texto. Vamos a probar primero esa, que es la más simple, la que dice una línea de texto. Y yo tengo aquí un dibujito. Y dice, al seleccionar una línea de texto, fíjense en la línea de mensajes, dice precise punto inicial del texto. Voy a marcar un punto inicial. Una vez que ustedes marcan el punto inicial, pide la altura, el tamaño del texto. Recuerdan que en el anterior texto de diálogo, donde nosotros creábamos el estilo de texto, yo les pedí que no coloquen altura. Al no colocar altura, al momento de escribir me pregunta. Bueno, voy a colocarle un valor 0.40 por cambiar el valor que me da por defecto nada más. Enter. Precise ángulo de rotación. El ángulo de rotación se refiere a toda la palabra. 0 si quiero escribir en horizontal. Y ahora tengo en pantalla como una referencia titilando, mostrándome el tamaño del texto y la posición donde se encuentra mi texto. Voy a escribir representaciones TN. Bueno, si yo le doy un enter, me baja en el renglón, en la siguiente línea, para poder seguir escribiendo textos. Si le doy otro enter más, me sigue habilitando la siguiente línea o el siguiente renglón. Si doy otro enter más, va a seguir habilitándome. Voy a picar afuera
y terminó mi texto, ¿ven? Representaciones 3, turno mañana. Dice una línea de texto. Una línea de texto significa que esta primera línea de texto que dice representaciones 3 es un objeto. Si yo selecciono mover o desplazar, esto es un objeto y esto es otro objeto. Cuando ustedes escriben el texto con este comando que dice una línea de texto, eso es lo que hace, separar por líneas. ¿Está? Ok. Bueno. Voy a volver a escribir y quiero que me presten atención. Voy a continuar con una línea de texto. En la línea de mensajes dice precise punto inicial y tienen una opción que dice justificar. Voy a seleccionar justificar y tienen las distintas formas de justificación de un texto. Izquierda, ¿qué significa eso? Que va a escribir el texto de izquierda a derecha, que es la forma estándar de escritura. Pero también tenemos otras opciones. Podemos indicarle el centro, podemos alinear con respecto a la derecha, tenemos otra opción que dice alinear, otra opción que dice establecer el medio, otra opción que dice ajustar. Vamos a ir viendo todas esas opciones de justificación del texto. Voy a empezar con la que está por defecto, que es la normal, la estándar, la universal, izquierda. Voy a colocar el primer punto de escritura, una altura le voy a colocar 0.15, el ángulo de rotación en este caso le voy a colocar 45 grados. ¿Por qué le coloco 45 grados? Porque quiero esa inclinación para toda mi frase. Y ahora voy a escribir representaciones 3, 1, mañana. Doble enter para salir. ¿Ven? Tengo el texto inclinado a 45 grados. Si ustedes desean escribir un texto en vertical, entonces voy a tener que colocar 90 grados o tal vez 270 grados. ¿Está? Ok. Voy a continuar con las siguientes opciones. Una línea de escritura, justificar, y la forma de escritura que utilizamos anteriormente era izquierda. Voy a seleccionar esta que dice derecha. ¿Qué significa eso? Que yo necesito, voy a quitar mi snap, que yo necesito por alguna razón una justificación de la frase con respecto a un punto que se encuentra a la derecha de mi dibujo. Marco este punto porque necesito que termine a la derecha de ese punto. La altura 0.15 está bien, el ángulo de rotación quiero 0 grados y voy a escribir la palabra representaciones CM. Doble enter para terminar. El punto que yo elegí era el punto a la derecha donde quiero que termine la frase. Esa es la justificación que estaba necesitando. ¿Está? Ok. Bueno. Ahora vamos a ver una sola línea de texto, justificar, y vamos a ver esta que dice centro. Pero antes voy a dibujar una línea de referencia para que ustedes puedan visualizar algo. Bueno, ahora sí voy a escribir mi texto. Una línea de texto, entramos en justificar y queríamos ver esta justificación llamada centro. Selecciono. Precise un punto central.
Yo dibujé una línea de referencia porque quiero escribir un texto en el medio de ese dibujo y necesito una referencia, entonces dibujé una diagonal. Dice precise punto central y como está mi OSNAP activado, selecciono punto medio. Me pregunta la altura, vamos a suponer que quiero que sea ahora 0,20. Ángulo de rotación 0 grados, está bien. Y el texto. Representaciones 3. Doble enter y terminó. Lo que acabo de realizar es precisar un punto exacto en el centro o en el medio de esa línea. Pero les quiero mostrar otra opción y quiero que ustedes me puedan decir cuál es la diferencia. Vuelvo a seleccionar justificar y ahora en vez de centro voy a seleccionar esta opción que dice medio, la justificación medio. Selecciono, precise punto medio del texto, siempre con unos snap, selecciono punto medio y ahora voy a escribir perdón. Me pregunta altura, está bien 0,20. Ángulo de rotación, está bien 0. Y ahora voy a escribir turno mañana. No, voy a escribir representaciones 3 para que ustedes me puedan decir la diferencia. Doble enter para terminar. Yo seleccioné dos opciones distintas. Para el primer caso medio, para el segundo caso, para el primer caso centro y para el segundo caso medio. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Alguien me puede explicar? Cuando tú presionas el centro, lo que hace es escribir, pero arriba del punto donde tú has seleccionado. Y cuando pones medio, escribe en el medio de ese punto. Sí. Sí, más o menos. Pero hay otra diferencia. En nuestro material explica un poco mejor. Justificaciones del texto. Cuando nosotros seleccionamos centro, el punto que selecciona es este. No sé si se ve. AutoCAD divide en varias partes un texto. 3 líneas horizontales y 3 líneas verticales. Las líneas horizontales las divide en superior, medio e inferior. Y las verticales en izquierda, centro y derecha. Cuando nosotros justificamos con centro, el punto que está marcando es el inferior centro. Inferior centro. ¿Está? Creo que se nota mejor acá. Cuando nosotros justificamos un punto con centro, es inferior centro, es la H, ¿ven? La línea de abajo del texto. ¿Ok? A ver un poco. Voy a abrir mi paleta de propiedades. Esta paleta de propiedades es extremadamente útil. El primero que yo había elegido está justificado con centro. ¿Se dan cuenta el punto que eligió? Sin embargo, el segundo, que justificamos con medio, exactamente en el medio de la palabra. Vuelvo a este gráfico y les muestro. Cuando ustedes justifican con medio, están justificando en la línea horizontal medio y en la línea vertical centro. Es el punto E. Es exactamente el centro de toda esa palabra. ¿Está? Entonces,
Con medio, ustedes están localizando exactamente están centrando exactamente en horizontal y en vertical. Con medio, estamos justificando exactamente en horizontal y en vertical. ¿Ok? Tienen dos formas de precisión. Bueno, vamos a ver una más. Estamos en anotar, línea. Voy a borrar estas. Me molesta para lo que les tengo que mostrar ahora. Este y este. Anotar. Una línea. Dice justificar. Habíamos visto izquierda, vimos derecha, vimos centro y vimos medio. Vamos a ver esta opción que dice alinear. Alinear les va a permitir definir dos puntos, un punto de inicio y un punto de finalización. Y dentro de esos puntos se tiene que inscribir el texto que ustedes le indican. Voy a quitar mi snap. Primer punto, segundo punto de finalización. Voy a colocar en horizontal. Y voy a escribir representaciones. Representaciones 3, 1. Doble enter para terminar. Bueno. Inscribió o colocó dentro de esos puntos que yo le pedí el texto que yo escribí. Si ustedes se dieron cuenta, en el momento de escribir fue cambiando el tamaño. Con la opción que dice alinear, automáticamente el programa solo controla el tamaño del texto. Voy a borrar esto que está acá arriba y voy a hacer exactamente lo mismo. Justificar, alinear. Aproximadamente mismo punto de inicio, aproximadamente mismo punto de finalización y solamente voy a escribir representaciones 3. Doble enter para terminar. Jamás me preguntó el tamaño, la altura del texto. El programa o esta herramienta sola definió la altura del texto para inscribir dentro de esos puntos de referencia. ¿Está? Esto es lo que permite realizar la opción que dice alinear. Vamos a ver la otra. Voy a borrar esto para que pueda escribir. Justificar. Tenemos otra opción que dice ajustar. Ajustar realiza una operación muy parecida, con la diferencia de que me va a consultar la altura del texto. Selecciono, marco punto de inicio, marco punto de finalización. Y ahora me pregunta la altura. Vamos a suponer que ese tamaño, voy a cambiar, 0,15. Y el texto, vamos a escribir representaciones, escribí algo mal. Representaciones 3, 1, doble enter para terminar. No termina. Voy a volver a hacer lo mismo y quiero que atiendan. Voy a marcar aproximadamente mismo punto de inicio, aproximadamente mismo punto de finalización, misma altura 0,15 y el texto que voy a escribir va a ser solamente espérame, que representación. Doble enter para terminar. Vale.
conserva la altura del texto, pero el ancho va deformando para poder adaptar la cantidad de texto que yo haya escrito. ¿Vieron la diferencia? Bueno, acá vamos a ver dos opciones de ajuste. Uno de ellos se llama linear, que no nos consulta la altura del texto, y la otra se llama ajustar. ¿Dónde estás? Me parece que aquella computadora tiene sonido. Ah, no, un poco. La tercera que está ahí. Sí. No sé por qué está saliendo acoplado. Bueno, la segunda dice ajustar. Cualquier dato pueden modificar con doble clic y pueden incluir o sacar textos. Por ejemplo, le voy a incluir turno, mañana, 2023. Si ustedes desean incluir o sacar o realizar alguna corrección, pueden dar doble clic y le permite editar. Pueden hacer todas las correcciones que crean necesarias. Puedo borrar todos estos textos que había escrito. Un clic fuera y termina. Doble clic puedo incluir más informaciones. Ahí. Si necesitan incluir alguna corrección, doble clic y les habilita modificar. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta acá? Ok. Bueno. A ver, ¿qué más? Algo que quiero que recuerden si ustedes ingresan a una línea de texto, siempre queda en memoria el último que utilizaron. Eso no se olvide. Justificar ingreso de vuelta. Tienen varias opciones para realizar la justificación, aparte de las que nosotros vimos. Por ejemplo, dice superior izquierda, superior centro, superior derecha, medio inferior, medio centro. Cualquiera de esas opciones las pueden utilizar. Es la que vimos acá en el material. ¿Ven? Superior izquierda, superior centro. Medio izquierda, medio centro, medio derecha. Todas estas son opciones de precisión, son opciones de justificación de un texto. ¿Está? Ok. A ver. Pero también voy a borrar estas que habíamos escrito. Y vamos a ver el otro método para escribir un texto. Líneas múltiples. Esta opción nos va a permitir escribir un texto de párrafo. Fíjense, viene mi cursor tomado de un texto que dice ABC y si tengo indicado mi snap, puedo asignar un cuadro. Es un cuadro de párrafo. Lo que ustedes están haciendo es definir un área del párrafo para la escritura. Voy a terminar de seleccionar. Al terminar de seleccionar, me aparece una nueva cinta de opciones con las distintas opciones de escritura. Por ejemplo, puedo seleccionar en cuál de los estilos de texto que yo había creado quiero escribir. Puedo seleccionar que quiero escribir ahora con título. Puedo asignar aquí la altura de mi texto. Vamos a suponer que quiero 0.1. No sé por qué no me acepta. 0.1. Enter. Ahí está. Bueno, y puedo escribir representaciones 3, turno
mañana, año 2023, por ejemplo. ¿Está? Las mismas opciones de justificación que nosotros ya habíamos visto, la tenemos acá. ¿Ven? Vamos a suponer que quiero centrar en ese espacio del párrafo que quería. Y medio centro es una opción que me sirve. Selecciono medio centro. Tienen muchísimas opciones de justificación porque esto ya se asemeja, intenta asemejarse a las opciones que tienen en los editores de texto como Word. Tienen las opciones para insertar, escribir en forma de columnas, tienen para colocar símbolos. Estos símbolos son muy importantes, me gustaría que exploren un poco. Por ejemplo, tienen acá el símbolo del más menos que utilizamos nosotros para los niveles más menos 00, por ejemplo. Tienen los símbolos del diámetro, tienen un montón de opciones más que es importante que exploren. A ver, tienen opciones para colocar números, ¿ven? Ahí ya me colocó, pueden colocar con letras. Acá, no sé, otra cosa más que quieran escribir. Cuando toman la opción de texto de párrafo, tienen bastantes opciones muy parecidas a un editor de texto como Word, por ejemplo, porque intenta asemejar sus opciones de escritura. Ok, cuando terminan la escritura, cerrar. Quiero escribir una opción más con una línea de texto en mi estilo simple y les quiero mostrar otras opciones. A ver, una línea de texto, justificación, voy a justificar por izquierda, que es el normal, altura 0.20, ángulo le voy a colocar 30 grados y voy a escribir representaciones. Doble enter para terminar. Ok, bueno. Tenemos esta herramienta propiedades que es extremadamente útil cuando estamos escribiendo para hacer las ediciones que necesitamos. Por ejemplo, vamos a suponer que este texto me equivoqué. No tenía que estar en el estilo de texto que se llama Rosalba. Tenía que estar en el estilo de texto que se llama títulos. Entonces, estando seleccionado mi texto, puedo modificar aquí. Tiene que estar en el estilo de texto título. La altura de texto no era 0.20, me equivoqué. Tiene que ser 0.50 por alguna razón. Cambie, ¿ven? La inclinación del texto no tenía que ser 30 grados, tenía que ser 0. Acá voy a cambiar. 0 grados. ¿Está? También me equivoqué, no tenía que estar en la capa 0. Tiene que estar en la capa textos. Vamos a ver si creo, porque no me acuerdo si creo o no una capa que diga texto. Dice título, no hay texto, pero dice título. Vamos a suponer que tenía que estar en esta capa. ¿Está? Entonces, también pueden modificar aquí el contenido, pero ya saben que con el doble clic ya les habilita TM. Y ahí me modifico. Escape para sacar el grips. Este grips es extremadamente útil porque me cuenta cómo se justificó. ¿Está? Marca por eso el grips en la justificación. Esto está justificado con izquierda. Le doy escape, voy a salir.
Voy a seleccionar el texto de párrafo. Selecciono. Y aquí también con los grids me muestra toda la información que puede. Me cuenta que está justificado en el medio de esa línea. ¿Se acuerdan? Justificamos de esa manera. Y vamos a suponer que tenía que estar en el estilo sencillito. La justificación no tenía que ser medio centro. Puedo modificar aquí, superior izquierda. La altura no tenía que ser 0,10, tenía que ser 0,15. Entonces, con propiedades, ustedes pueden realizar todas las modificaciones que necesiten. Voy a colocar otra vez medio centro. ¿Está? Ok. Bueno. Espérenme un ratito, voy a mirar en nuestra guía de clase, nuestros contenidos para ver qué nos falta ver. Bueno, ya vimos las justificaciones, ya vimos la edición de texto. Ahora vamos a ver orientaciones para determinar la altura del texto según la escala o la jerarquía. Altura de texto. Para definir la altura de los textos, nosotros tenemos que tener en cuenta 2 puntos. 1, la jerarquía. 2, la escala de impresión. En cuanto a jerarquía, vamos a establecer 3 jerarquías. Eso lo establecemos nosotros, el operador, a su necesidad. El que está dibujando, a su necesidad se establece. Pueden establecer más, pero podemos empezar trabajando con 3 básicas. La primera, que le llamamos textos de tipo 1, que son los textos generales que vamos a utilizar para escribir informaciones como el texto donde dice línea de piso, especifica qué es el alero y las acotaciones, por ejemplo. Esos textos tienen que tener una altura de 2.5 milímetros reales. Vamos a establecer como tipo 2 unos textos intermedios para escribir, por ejemplo, los nombres de los ambientes. También puede ser nomenclaturas de ejes, los textos de cortes que dice AA, por ejemplo. Y la altura de estos textos deberán ser 3 a 3.5 milímetros. Nosotros vamos a usar 3.5. Y el tipo 3, que serían los textos de título, que es para escribir, así como dice su nombre, los títulos, como por ejemplo planta acotada, planta equipada. Y estos tienen que tener un tamaño de 5 milímetros reales. ¿Está? Reales, y están dados en milímetros. Entonces tenemos 3 jerarquías. 1 para textos generales, 2 para textos intermedios y 3 para los textos de título. Habíamos hablado también de la escala. Entonces, tenemos que definir nuestra escala de impresión. Vamos a suponer que vamos a imprimir en escala 1:100. Este cuadrito habla de escala 1:100. Entonces, ¿cómo establecemos estos tamaños? Al momento de escribir me pide un tamaño, una altura. Entonces, ¿cómo establecemos esos tamaños? Para los textos del tipo 1 es 2.5 milímetros por la escala, tamaño en milímetros por la escala, dividido 1000 me va a dar el tamaño del texto. Por ejemplo, para los textos de tipo 1 va a ser 2.5 por 100, vamos a suponer que queremos escribir en escala 1:100. Dividido 1000 me da 0.25. Para los textos intermedios, 3.5 por la escala, dividido 1000, 0.35. Para los textos de título, 5 por la escala, dividido 1000, me dio 0.50. ¿Se entiende el método para establecer las alturas de los textos?
está. Esto es independiente a su estilo, puede estar en cualquier estilo. Estos son tamaños de las letras. Profe, Sí. eso a la hora de imprimir, tengo que hacer la matemática esa. No, a la hora de imprimir no, a la hora de escribir. Ok. A la hora de escribir. ¿Está? Ok. Pero, Fíjense, vamos a suponer, acá, voy a crear mi capa. Hay otro método que se llama anotativo, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, en 4 clases más adelante. Por ejemplo, primero tengo que crear mi capa. A mí me gusta, porque me gusta a mí, nomás una forma de ordenarme, a todo lo que, todos los gráficos que yo realizo en planta, le antepongo la letra A, para que me pueda agrupar todas las A, solamente por eso. A textos. Le coloco un color amarillo porque para mí representa el trazo 02. Le voy a dar actual, cierro y voy a escribir los textos. Vamos a imprimir en escala 1:100, vamos a suponer. Y voy a colocar los nombres de los ambientes. A los nombres de los ambientes, ¿cuál categoría le correspondía? Voy a escribir los nombres de los ambientes. A los nombres de los ambientes, ¿qué categoría, qué jerarquía le correspondía? 1, 2 o 3. Nadie me el de ayuda. 3,5, profe. 3,5, el 2. Muy bien. Es el de tipo 2. 2, textos intermedios, 3.5 milímetros. Entonces, al hacer el cálculo es 3.5 por 100 dividido 1000, me sale que la altura va a ser 0.35. Y voy a escribir los Entonces lo que hace textos. es imprimir. Anotar, voy a escribir con una línea de texto. Vamos a suponer que quiero escribir el nombre del texto del dormitorio, entonces quiero una precisión en el centro, entonces voy a dibujar primeramente una línea auxiliar. ¿Qué significa eso? Que me va a servir de referencia y luego voy a borrar. Una línea de texto, justificar, voy a seleccionar medio o voy a seleccionar centro. Pues medio debería ser. Por medio. Coloco en el medio con unos snap, punto medio. Y la altura del texto habíamos definido que era 0.35. Ahora me pregunta, altura del texto 0.35, enter. Precise el ángulo de rotación 0. Y ahora voy a escribir el texto. Ahí. Dormitorio. Doble enter y está. Bueno, vamos a suponer que quiero escribir el resto, pero no me interesa Profe, la ¿tú ya le has justificación. puesto, tú ya le has puesto 0,35 de altura? Sí. Ah, vale. Gracias. Voy a justificar con izquierda. ¿Está? Marco un punto. Altura 0.35. Siempre queda lo último en memoria. Enter. Ángulo de rotación 0 grados. Queda lo último en memoria. Enter. Cocina. Como yo voy a utilizar el mismo estilo y la misma altura, puedo picar aquí y completar comedor. Voy a utilizar el mismo estilo, la misma altura, la misma justificación. Acá quiero escribir estar, porque si quiero otra altura, otra justificación, tengo que terminar y volver a iniciar mi escrito. Estar. Terraza. Por ejemplo, terminé porque quiero escribir depósito, quiero escribir lavadero,
y quiero escribir baño, pero eso quiero que esté centrado en ese espacio. Entonces primero voy a dibujar una línea de referencia para que esté centrado. ¿Ven? Después voy a borrar y voy a trabajar otra vez con una línea de texto. Le voy a dar justificar, quería medio. La altura es 0.35 porque establecimos que queremos imprimir esto en unos 100. El ángulo de rotación 0 y escribo depósito. Aquí voy a marcar, voy a tener que empezar de vuelta. Para que sea exacto voy a tener que empezar de vuelta. No puedo hacer un clic nomás porque no me permite seleccionar el medio exacto. Entonces, otra vez. Pero no se olviden que esto ya quedó en memoria lo último, todo. La justificación, la altura, el estilo. Entonces acá le pongo lavado. Doble clic, termino, vuelvo a empezar, quedó todo en memoria. Entonces no necesitan volver a introducir toda la información. Doble enter y termino. Está. Solamente aquí coloqué los textos que son los nombres de los ambientes. Me faltan algunas otras informaciones. ¿Está? Bueno. Estas son solamente unas recomendaciones. Para nuestro ejercicio de clase vamos a referirnos a la escala 1.50. Dice, crea una capa especial para los textos. Generalmente es en un trazo de 0.25 o 0.35, o amarillo o verde. Y no se olviden de crear como mínimo 2 estilos de texto, uno bien simple y otro un poco que tenga un mayor peso visual. ¿Está? Y el anotativo vamos a verlos en clases mucho más adelante, así que no se apuren por esa parte. Se puede hacer ese tipo de control, pero lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Qué suerte. Bueno. ¿También hacer una capa para el texto en corte, una capa aparte? Es diferenciando de la planta. Sí. No hace falta. No, no es necesario porque no se superponen las informaciones. Si se te llega a superponer, yo creo que sería útil de tal manera que actives o desactives la que no necesites o la que necesites. Bueno. Ok. Quiero mostrarles, porque es la siguiente no tarea, el siguiente ejercicio que tenemos que realizar, cortes. Bueno, los cortes que dibujamos en AutoCAD no es muy diferente a cuando dibujan a mano. El concepto es exactamente igual que si utilizan una escuadra, o sea, la regla T y las escuadras. ¿Está? Vamos a trabajar de la siguiente manera. María Adorno, te escucho. Hola, profe. ¿Qué tal? Mi consulta sería la siguiente. La relación que tendría que tener el texto, ¿verdad? Con el ambiente, por ejemplo, en el caso del depósito, donde sobresale ya el texto del ambiente,
¿Eso nosotros tendremos que achicar o dejar así nomás? En verdad, no es conveniente que tengas distintos tamaños. Eso se ve como que no es pulcro tu trabajo, que el texto depósito y el texto lavado y dormitorio, porque son de la misma categoría, no conviene tanto. De manera excepcional puede ser. Yo hice el ejemplo para una escala de unos 100, por ejemplificar nada más. Pero en el ejercicio lo van a tener que hacer para unos 50 y va a cambiar el tamaño. Va a ser mucho más chico. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, lo que en capa 0, mi trabajo, ¿por qué? Voy a... ¿Querés abrir la pregunta del alumno? Sí, preguntó algo. Para desarrollar la clase es necesario usar el formato de pantalla de la versión actual. No, no. En verdad, no, el que a vos te quede es mejor nomás. A mí me comprime porque necesita proyectar acá en la pared de la clase y es una cuestión de la configuración de ambas pantallas, nada más, ¿no? La que uses mejor nomás. Esto comprime y no se ve bien. Bueno, voy a colocar como 0 mi capa actual porque quiero desactivar. Por ejemplo, no quiero los textos, no quiero equipamiento, no quiero piso y tampoco los detalles de mi equipamiento fijo que era el placar. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte que pase por aquí. Ahí está. Voy a mover y voy a copiar. Voy a copiar este gráfico como referencia. Voy a copiar porque este es mi dibujo que luego voy a completar. No quiero que se modifique, así que voy a copiar. El comando copiar. Voy a hacer algunas ediciones acá y voy a copiar en un sector. Me va a servir como una referencia. Esta era mi planta. Puedo desactivar todas las capas para que aparezca lo que tenía antes. Con este voy a trabajar. Este modelito me sirve de referencia. Si fuera necesario, van a girar. Vamos a suponer que yo quiero hacer un corte por acá. Tal vez en ese caso voy a tener que girar mi modelo. Esto es un modelito. Me va a servir de referencia. Ok. Voy a borrar esta para no confundirme. Bueno, esta línea que dejé en capa 0 en color blanco, yo les recomiendo que no le cambien el color a la capa 0. ¿Por qué? Para que identifiquen que lo blanco es capa 0. Solamente con ese objetivo. Bueno, voy a dibujar una línea. Esta es mi línea de tierra. Voy a hacer un corte. Esta es mi línea de tierra. Esta es mi línea de corte. ¿Ok? Igual que ustedes trabajan con la regla T y las escuadras, voy a trabajar el mismo método. Voy a dibujar unas líneas, primero las que cortó la línea de corte, los muros que cortó o los objetos que cortó esta línea de corte. Voy a quitar este cercano, me molesta. Intersección perpendicular. Intersección perpendicular. Este es mi primer muro cortado. El segundo muro que cortó es este. Se dan cuenta que es exactamente el mismo concepto que ustedes realizan para un corte. Estos son mis muros cortados. Voy a crear una capa
que se llame C. Mampostería, ¿qué significa eso? Son mis muros cortados. O muro, o mampostería, o pared, la que ustedes quieran. ¿Qué trazo debe tener la mampostería cortada? ¿Qué grosor? ¿Qué grosor tienen que tener las líneas de la mampostería cortada? Magenta. 0,8, magenta. Muy bien. Bueno. ¿Está? Ok. Bueno. Ahora voy a proyectar sobre mi línea de tierra las mamposterías en vista. Línea, esta mampostería está en vista. Acá tengo otra mampostería en vista. Otra. Y acá tengo otra. Bueno. Y aquí quiero que me atiendan. Voy a crear una nueva capa que le voy a llamar C. Mampostería en vista. Y le voy a otorgar un color verde. Y ya les cuento qué vamos a hacer con eso. Fíjense por favor, acá tengo los muros cortados. Y aquí tengo mis mamposterías en vista. Los trazos que le corresponden a esas mamposterías en vista es con respecto a qué tan cerca y qué tan lejos esté de mi línea de corte. Por ejemplo, esta va a tener un trazo más grueso que esta, por ejemplo. Pero voy a hacer lo siguiente, para no crear un montón de capas para mis mamposterías en vista, voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con propiedades. Esta primera línea que se encuentra más cerca de mi línea de corte está correcto, está en la capa mampostería vista, pero le voy a otorgar un trazo cian, por ejemplo. Esta le puedo dejar en verde, esta también porque se encuentra en la misma línea. Sin embargo, esta que se encuentra aquí está más alejada. Debería tener un trazo más fino para que se pueda leer. Entonces, aquí donde dice color, le voy a colocar un trazo más fino. Voy a repetir lo que hice. Todas estas líneas se encuentran en la capa mampostería en vista. Pero para no crear 10 capas, bueno, no son realmente 10, serían 4 capas, que tengan que ver con su trazo, creo una sola capa de las mamposterías en vista y modifico su trazo o color por objeto. A este objeto modifiqué dentro de la paleta de propiedades su color o trazo. Y la expresión, no se olviden, tiene que ver con respecto a qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra de la línea de corte. Todos los más alejados van a tener el trazo más fino. ¿Está? Ok. Para dibujar, a esto le falta completar mucha información. No quiero ir completando todo porque nos va a llevar tiempo. Bueno, voy a dibujar la línea de techo para que ustedes sepan cómo hacer el techo. A esto le falta completar las aberturas porque, por ejemplo, acá
se cortó una abertura y eso se tiene que visualizar acá. Y la forma de visualizar es exactamente como lo dibujaron en planta. Así que eso no voy a hacer. Bueno, para hacer mi techo vamos a suponer que este muro va a tener la altura mínima. Vamos a suponer que este muro va a tener la altura mínima. Esto que está aquí. Entonces, con desfase voy a realizar esa referencia. Y mi altura mínima vamos a suponer que va a ser 2,80. 2,8. Y tengo. Esto es una referencia. Y tengo un techo de 30% de pendiente. Para dibujar mi techo de 30% de pendiente, una forma rápida y sencilla es dibujarla de la siguiente manera. Voy a dibujar una línea a 1 metro, o sea, de 1 metro de longitud. Ahí está mi línea a 1 metro de longitud. Y 30% de pendiente significa que por cada 1 metro sube 30 centímetros. Entonces voy a dibujar en la línea vertical 0,30. ¿Ven? Y voy a cerrar. Esta es la línea de mi pendiente. Estas que dibujé fueron ayudas nada más. ¿Ven? Voy a borrar mis ayudas. Esta es mi línea. Bueno, esta es la línea que me va a servir a mí de referencia. ¿Ven? Y obviamente ahora me voy a dedicar a completar los detalles que necesito de mi corte, que básicamente son desfases para ir logrando los datos que necesitan. Les muestro. Este es nuestro corte. ¿Está? Para ir dibujando. Esa altura que yo les di, recuerden que es con respecto a, porque es asiento de tirante, es con respecto a la parte exterior del muro. Cuando ustedes hallan la altura mínima, es asiento de tirantes, entonces es con respecto a la parte exterior del muro, ¿está? No la interior. Ok, bueno, este sería el corte de nuestro ejercicio. Tenemos un techo cerámico de 30% de pendiente, tienen un techo plano de hormigón al frente. Aquí les da unas indicaciones. Dice, para realizar el corte se usa el mismo concepto que si lo hacemos a mano, con la regla T y las escuadras. ¿Está? En primer lugar, tienen ustedes una línea de referencia, que es el corte, así como marcamos, y la otra línea de referencia, que es la línea de piso. Así como estuvimos realizando. Y no se olviden que los muros cortados tienen trazo 0,80 y las otras líneas de muros que se visualizan al fondo tienen que tener un trazo menor y ese trazo se va configurando qué tan cerca o lejos se encuentre de la línea de corte. ¿Está? Ok. Profe, con el trazo te refieres al grosor, no al color, ¿verdad? Sí, al grosor y también al color, porque para nosotros el color representa un grosor. Profe, ¿y se podría usar para el más grueso un verde oscuro y a medida que se va afinando un verde más claro? No, 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 no.
no tiene que ver con eso. El Tiene que ser el color cian. tiene que ser uno de los estándares, porque vamos a Ajá. imprimir esto en negro. Y Ujú. cada color representa un trazo. De acuerdo. ¿Está? Ok. Pero no se tienen que estresar tanto con que tiene que ser un poquitito más claro, con que puedan diferenciar 3 o 4 trazos, ya está bien. Ya se lee que un objeto se encuentra lejos o que un objeto se encuentra cerca. Con 3 o 4 trazos que diferencien, ya está bien. Bueno, aquí tienen esa misma indicación que les había dicho de cómo calcular la pendiente de nuestro techo. Y el resto de las informaciones son dibujos nada más, que ustedes ya saben cómo realizar. Por ejemplo, les dice que pueden dibujar la forma de las piedras con el comando polilínea y luego asignar una curvatura. Les recuerdo cómo era polilínea. Le dan una formita cualquiera a la piedra, voy a cerrar, luego con editar la polilínea, selecciono, le dan curvar o spline, una de las dos les va a servir, este está demasiado curvado parece. Cualquiera de estas dos opciones le puede servir para realizar el gráfico de las piedras o no está mal utilizar una de las opciones que nos ofrece. Aquí hay una opción en patrón de sombreados. Hay una opción... Acá. Gracias. Parece que es muy... No sé si es muy grande o muy chico. Voy a ver. Creo que era muy grande. Vamos a ver un poco. No sé por qué no me muestra. Bueno, no me quiere hacer, pero se supone que les va a hacer. No sé por qué no me hace. Vamos a ver un poco. Ahí. Ah, no sé por qué no me hizo. Vamos a ver un poco. Aquí. Ahí está. Bueno. Cualquiera de las dos opciones están bien, que ustedes utilicen un patrón de sombreado o que dibujen las piedritas. ¿Está? Okay. A ver qué más les pide. Les pide escribir los textos, les va a pedir escribir ya los nombres de los ambientes, el título de la lámina, les pide dibujar esta línea para diferenciar el título, les pide dibujar con una polilínea con grosor. ¿Está? Esto es un techo de hormigón. ¿Ustedes conocen cuál es la expresión que tiene que tener un hormigón en corte? Es una convención. Es también parte de la codificación de dibujo técnico. El hormigón armado tiene que tener una representación en corte de unas líneas a 45. ¿Está? A ver. Y tenemos que completar los dibujos de las aberturas. Van a visualizar también la terraza. El ejercicio les pide diseñar la baranda. Y este ejercicio no se va a entregar aún, pero conviene, el ejercicio del corte me refiero, pero conviene que lo vayan empezando a hacer. ¿Está? Aquí en el modelo, en el ejemplo, les muestra cómo hacer un corte, el corte AA. Y ya deja a cargo de ustedes realizar el otro corte. El otro corte es el corte transversal. ¿Está? El mismo concepto, dice,
Con los mismos conceptos realice el corte BD. A ver qué más. Ok. Estos son los ejercicios que tienen para realizar. El ejercicio 17 les pide crear 2 estilos de texto. Les da las características, le da el nombre y también el tipo de letra. El ejercicio 18 les pide escribir los textos. Acá, por ejemplo, tanto depósito como baño les pide centrar. Vimos en clase cómo centrar. Les pide realizar este rótulo. Les da todas las indicaciones. Es para ir practicando y aplicando los conocimientos que recién aprendimos. Y tenemos nuestra tarea número 3. Y esta es nuestra tarea número 3. Completar nuestro ejercicio. Dice, complete el ejercicio con las indicaciones y solicitudes en los ejercicios 11, 12, 13, 14. 11 es a partir de dibujar la planta, con las indicaciones que tienen allí. Luego dibuje un rectángulo, ¿ven? Con una polilínea, con grosor visible que ustedes van a elegir. Ubicar en el rectángulo, ubicar el rótulo en el extremo inferior derecho del rectángulo y luego realizar un archivo de impresión. Acá les cambia el tamaño de papel con respecto al anterior, era en A3, perdón, en A4, ahora les piden A3. Configurar las puntas estándar en negro, así como habíamos visto. Y se deben leer las expresiones y enviar el archivo tanto DWG como PDF. La tarea 3 se entrega el próximo miércoles. Tienen una semanita de tiempo. Profe, se tienen que entender las expresiones. ¿Qué significa? Leer las expresiones. Te voy a mostrar. Diferenciar los trazos se refiere. A ver. Entonces, de ayer en 8 se entrega la tarea. Sí. Súper. Se deben leer las expresiones se refiere a que se debe diferenciar el trazo del muro del trazo de piso. ¿Está? Dale. Yo recibí de la tarea 2 varios que tienen un mismo trazo. Eso está incorrecto. Y se debe leer la línea que le corresponde al alero como tal. En algunos trabajos me salieron como línea continua. Se debe leer en ambos trabajos, tanto en DWG como en PDF. Yo debo visualizar correctamente la expresión del tipo de línea. Vuelvo a repetir, en ambos dibujos yo debo leer correctamente. Hay algunos estudiantes que trabajaron, prepararon en presentación y no se lee en uno y sí se lee en otro. No se lee en espacio modelo y sí se lee en espacio papel o viceversa. Nosotros todavía no trabajamos en espacio papel. Hay un comando que hace que eso sea congruente. Todavía no sabemos, así que por favor no trabajen aún en espacio papel. ¿Está? Porque no aplican la congruencia. Debo leer yo correctamente las expresiones tanto en tanto en el DWG que me envían como en el PDF. ¿Está? Bueno, consultas hasta acá.
Entonces, nuestra tarea es completar nuestra planta, que tiene que tener las aberturas que deben ser bloques, los equipamientos que ustedes crearon como bloque en clase, los equipamientos que trajeron de la web que deben ser bloques correctamente realizados. Deben colocar los sombreados, así como se pidió en los ejercicios. Deben colocar los textos, así como se va pidiendo en los ejercicios, el rótulo, el marco de la lámina, preparar el PDF y enviar ambos archivos. Esa es nuestra tarea 3. Profe, el rótulo, dijimos cuánto es la medida o está ahí Está escrito. todo en el ejercicio. En el Dale. ejercicio está todo. Tienen todas las medidas. Y obviamente eso no se acota porque todavía no sabemos acotar. Las acotaciones y las llamadas son solo aclaraciones para ustedes. ¿Está? Bueno. Si no tenemos más consultas, Profesora, yo te quería decir una cosita. ¿Podrías mostrar la opción de alargar que yo estaba te he visto hacer y estaba tratando de hacer y no consigo hacerlo de la manera que tú haces? alargar qué cosa. Alargar una Extender. línea. Sí, ya. Te Hace explico. rato hiciste la inclinación del techo y he visto que lo has hecho de una forma y lo he tratado de hacer así, pero no me ha salido. Explico. El comando se llama alargar. Por defecto, sin que ustedes seleccionen nada, toma todo lo que se encuentra en su dirección como parte de su límite o frontera para realizar esa extensión o alargue. Pero tiene una opción que dice aristas de corte, que ustedes pueden seleccionar hasta dónde desean alargar. Pueden seleccionar la arista de alargue en este caso. Dice arista de corte, pero es la arista o borde hasta donde ustedes quieren extender. Selecciono esta opción y selecciono cuál es mi arista de extensión. Dice de corte, pero sería de extensión. Selecciono que quiero extender hasta acá, Enter, y ahora selecciono el objeto que quiero extender. Eso es para no ir extendiendo de a uno, de a chiquitito, cada uno de los elementos. Pueden ustedes elegir eso. La misma cosa con recortar. Si yo quiero recortar, puedo ir eligiendo de a uno qué recortar. Pero, eso es por defecto. Pero si quiero que esta línea o esta sea mi eje de corte, es recortar, aristas de corte, selecciono exactamente la arista que deseo como corte, Enter, y ahora la selecciono. Tanto para recortar como para alargar tienen la posibilidad de elegir precisamente cuál es el borde o la arista, para cortar o para extender. Esta es la opción. ¿Está? Bueno, ¿no hay más preguntas? Gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay más consultas, vamos a dar por finalizada nuestra clase del día. ¿Está? Bueno, vayan completando sus trabajos, sus cortes, no dejen todo para última hora, que no se les junte. Bueno, vamos.